voy directo a la presentación por falta de tiempo, pero nada, muchas gracias Hubert y muchas gracias a ustedes por estos días de discusión y debate. El título de mi trabajo es La teoría de la argumentación y las prácticas epistémicas entre signos de pregunta, y le agregué un subtítulo respecto al original, que es Tras la senda de la virtud, porque bueno, al reflexionar sobre estas cuestiones, topé recientemente con todas las discusiones sobre virtudes argumentativas y me pareció que me venía muy bien. Bueno, esto no se ve mucho. No sé, pero... Bueno, como sabemos, la teoría de la argumentación experimentó una renovación en el siglo XX, básicamente por este giro hacia las prácticas argumentativas o las prácticas lógicas, y quisiera rescatar que en general en esa preocupación había una preocupación especial por el tipo de práctica pedagógica o educativa, ¿no? Creo que la teoría de la argumentación en sus orígenes, más claramente en el ámbito de la lógica informal que en el ámbito más europeo, pero tenía esta preocupación por cómo generar prácticas argumentativas buenas en los estudiantes. Y esto creo que además no solamente es una cuestión pedagógica en sentido estricto, sino que la idea era formar ciudadanos, buenos ciudadanos, digamos, ciudadanos con capacidad de crítica y de argumentación para tomar las decisiones que haya que tomar. Entonces, en este sentido, creo yo también que la teoría de la argumentación supone un proyecto ético, un proyecto político de gran parte, por lo menos, de contribuir a la formación de esta ciudadanía democrática. Recientemente, ya no tan recientemente, entonces también se vio algunos autores que proponían este giro hacia las virtudes argumentativas, que en general muchas explican como un giro hacia los agentes, digamos, como dejar de mirar exclusivamente la cuestión de los argumentos mismos para mirar las cualidades o las propiedades de los agentes. Un poco la hipótesis que yo querría sugerir es que el estudio de las virtudes argumentativas tiene un valor teórico y práctico y político también para la disciplina, por cuanto puede promover un pluralismo lógico, digamos, que tiende a superar lo que yo considero que es el sesgo retrospectivo de la disciplina. Entonces, la primera pregunta que quisiera abordar es ¿por qué estudiar las virtudes? Esto lo voy a decir muy brevemente, pero me parece que una de las razones fundamentales es que la argumentación en la esfera de los debates públicos en nuestros días está atravesada por un conjunto de prácticas ejecutadas por agentes poco virtuosos, digamos, pero muchas veces habilidosos. Hay algunos políticos recientes de Argentina que encajan muy bien en este tipo de descripción. Pero, digamos, más allá de eso, creo que esto se ve claramente en las redes sociales, y en las redes sociales mismas hay una cierta preocupación por promover las prácticas de comunicación, buenas prácticas de comunicación y debate. Una vez me pasó que Twitter me reprendió. Yo quise compartir, repostear una noticia y me preguntó, ¿quieres leer el artículo primero? Me sentí acusado, ¿no? Señalado, ¿qué estás haciendo mal? O sea, es una pregunta que obviamente esconde una sugerencia, ¿no? Deberías leer el artículo primero. Cuando uno va ahí al signito de información, describe lo que estás a punto de hacer, ¿no? Estás a punto de compartir un artículo que no abriste en Twitter. Uno podría asumir que yo ya lo sabía y que si me lo está describiendo mi acción, es que nada, es hacer explícita esa reprimenda. Cuando uno va a más información, lo que encuentra es una explicación un poco más detallada, que es que, bueno, creemos que es importante ayudarte a tener conversaciones mejores y más seguras en Twitter, y para ello lo primero es estar más informado sobre lo que estás compartiendo con tus seguidores. Obviamente esto tiene que ver con una intención de las propias redes sociales de combatir de algún modo la proliferación o la viralización de fake news, ¿no? Y en este sentido parece algo interesante y provechoso. Ahora, también hay otros ejemplos que me llamaron la atención de las redes sociales, que es que también empezaron a implementar algunos mecanismos de advertencia sobre ciertos perfiles de argumentadores, ¿no? En este caso, esta persona, Marcia Olmedo, no la busquen, por favor, no se hagan eso ustedes mismos y mismas, porque es una Instagramer que comparte un contenido de nuevas espiritualidades, donde hay
biodescodificación, extraterrestres y Jesús, digamos, toda una combinación muy, muy extraña. Y me sorprendió notar esto, ¿no? Que Twitter advierte, ¿no? Verificadores de datos independientes revisaron esta cuenta y descubrieron que publicó información falsa de forma reiterada e infringió nuestras normas comunitarias. O sea, en este caso pareciera ser que Twitter no está, digamos eso, quiere hacer un señalamiento de que se trataría de un sujeto epistémico poco virtuoso que está compartiendo cierta información en las redes y que entonces hay que tener cuidado con eso. Hay otro ejemplo que me parece un poco más problemático, que es este caso de un periodista argentino a quien las redes, Twitter le puso, digamos, sin que él lo permitiera, esa leyenda que no sé si se llega a ver, que dice medios afiliados al gobierno, Rusia, ¿no? Esto fue en este contexto de debate, y bueno, él se quejaba, es insólito, Twitter acaba de colocar medio afiliado al gobierno de Rusia en mi perfil, es mi cuenta personal y trabajo para diferentes medios, pido que sea retirada esta mentira, digamos, ¿no? Obviamente acá esto me parece más problemático porque, digamos, acá Twitter se muestra como un sujeto que argumenta, digamos, ¿no? No como un medio que genera un espacio de discusión y que busca mecanismos para convertirlo en un espacio más virtuoso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de ejemplos. Acá también hay una cuestión de delegación de la agencia epistémica y de la vigilancia epistémica en la tecnología, que me parece que es filosóficamente muy interesante y que se podría discutir, pero que creo que esto es un buen ejemplo de por qué vale la pena meterse un poquito más con las cuestiones de las virtudes argumentativas en el contexto en el que estamos atravesando. Entonces, bueno, ¿por qué estudiar las virtudes? La primera razón más o menos ya la mencioné. Y la otra es que me parece que la teoría de el estudio de las virtudes tiene una ventaja metodológica, porque entiendo yo que es una concepción muy sensible al contexto, ¿no? Y básicamente a los fines de los argumentadores. Bueno, ¿por qué argumentamos? ¿Cuáles son los distintos tipos de prácticas argumentativas, epistémicas, lógicas en las que nos involucramos los agentes? Y me parece que eso lo encontré yo muy interesante, digamos, y por eso me interesó también seguir esta línea de estudio de las virtudes. Ahora, las preguntas que querría formular acá es, primero, una muy brevemente, cómo investigar las virtudes y después de qué virtudes hablamos. Respecto de la primera cuestión, voy a repetir algo que encontré que José y que Mario González también más o menos habían propuesto, que a mí no me gusta para nada esta idea de Virtue Argumentation Theory, porque genera la idea de que es una teoría rival a otras teorías, como si está la teoría pragmadialéctica, la teoría de la argumentación, no sé, como esa idea, que es lo que más o menos ya dicho, y tiene problemas porque además genera la idea de que tiene que dar un enfoque sobre la evaluación de argumentos, que es un aspecto problemático, como bien señaló José. Yo diría que, digamos, que aún así no le negaría absoluta relevancia a la cuestión de las virtudes para la evaluación epistémica. Me parece que alguna relevancia tiene para la evaluación de argumentos, quiero decir, pero dejémoslo aquí. Bueno, entonces, en este sentido, lo que yo creo, siguiendo a estos autores que acabo de mencionar, es que hay que pensarlo más bien como un estudio de las virtudes argumentativas que como una teoría de la argumentación basada en la virtud, ¿no? Un estudio de las virtudes argumentativas o de las virtudes lógicas o epistémicas. Y esto me lleva a la siguiente cuestión, es que, digamos, ¿de qué virtudes hablamos, no? Lo que yo he notado hasta donde pude ver es que comúnmente se asume una distinción entre virtudes epistémicas y argumentativas que no está muy explicada, digamos, en qué sentido, por lo menos yo no encontré ninguna explicación clara de por qué es diferente una virtud epistémica de una virtud argumentativa, y creo que esto es un resultado en parte de que, por lo menos en Aberdeen y Cohen, que son los que yo identifiqué como los primeros en proponer esta idea, es como una estrategia académica, ¿no? Ellos dicen, bueno, la teoría de las virtudes fue provechosa en ética, fue provechosa en epistemología, ahora hagámosla provechosa en
en teoría de la argumentación, y creo que eso lo lleva a pensarla como una teoría de la argumentación de la virtud, y me parece que entonces, digamos, simplemente asumen la distinción sin explicarla. Para pensar un poquito en la cuestión de las virtudes, una primera caracterización podría ser que las virtudes epistémicas serían aquellas que promueven la propagación de verdades y la reducción de falsedades. Por razones epistemológicas que no me animo a discutir acá, yo creo que la idea de verdad o falsedad es problemática porque no es un concepto operativo, básicamente, ¿no? Me parece que no es un concepto criteriológicamente relevante porque en última instancia todo lo que tenemos son las razones para creer que algo es verdadero o que algo es falso, digamos, ¿no? Entonces, si prescindimos de los conceptos de verdad y falsedad, las virtudes epistémicas serían aquellas que promueven la propagación de creencias bien fundadas, digamos, ¿no? Si entendemos verdad casi como creencia respecto de la cual tenemos razones para creer que es verdadera, digamos. Entonces, ahí me parece que se diluye todavía más la distinción entre lo epistémico y lo argumentativo, que me parece que más o menos es lo que proponía Toulmin con esta idea de aproximación entre la lógica y la epistemología, así que ahí hago una pequeña cita de autoridad, aunque después lo voy a criticar un poquito. Entonces, digamos, volviendo entonces a la idea misma de virtud, podríamos decir que en general las virtudes son características de los agentes que conducen a determinados fines considerados como positivos, ¿no? Que podría ser acá, como también recogen distintos autores, podríamos pensar distintos fines de la argumentación, ¿no? Justificar creencias, evaluar creencias, resolver una diferencia de opinión, persuadir. Acá podríamos preguntarnos si el mismo tipo de virtudes son las que se requieren para tener un desempeño bueno, para cumplir cada uno de esos fines, que en principio a mí me parece que son fines distintos y que no se pueden, o que no sé si no se pueden, pero creo que metodológicamente no es buena la idea de asumir que se pueden reducir unos a otros, digamos, ¿no? Que es mejor entenderlos como cosas distintas más que intentar reducir unos a otros. Ahora, una cosa que me llama la atención es que más allá de las diferencias de si es posible reducir esos fines aparentemente diferentes a uno mismo, todas presuponen un cierto sesgo retrospectivo, que es un sesgo que explícitamente afirma Toulmin en algún momento cuando sugiere que la teoría de la argumentación es retrospectiva y justificatoria, ¿no? Este sesgo retrospectivo para mí refiere a la cuestión de que la argumentación parece que casi siempre parte por el final, o sea, por la conclusión. Este sentido de la palabra conclusión, de concluir, de terminar algo, digamos, desaparece en general en el ámbito de las discusiones sobre argumentación y parece que lo primero es la conclusión, una afirmación que evalúo, que la tengo primero, una afirmación sobre la que hay una diferencia de opinión y la trato de resolver, o una opinión respecto de la cual te quiero convencer, digamos, ¿no? A eso le llamo sesgo retrospectivo. Este sesgo retrospectivo, además, no afecta solo a la teoría de la argumentación, sino me parece que a la filosofía, a la epistemología, a la filosofía de la ciencia en general. Creo también que tiene que ver con el intento de bloquear y de rechazar una cierta concepción de la normatividad lógica, ética y epistémica. Y este sesgo, Larry Laudan lo explica o lo presenta así. Dice, un evento de significación fundamental ocurrió en el curso de la filosofía de la ciencia del siglo XIX. La tarea de articular una lógica del descubrimiento científico y de la formación de conceptos, una tarea que había estado en el corazón de la epistemología desde los segundos analíticos de Aristóteles, fue abandonada. En su lugar, se puso el muy diferente trabajo de formular una lógica de la evaluación post hoc de teorías, una lógica que no se ocupaba de cómo se generan los conceptos o cómo las teorías eran formuladas por primera vez. Esta transformación marca uno de los puntos de inflexión en la historia del pensamiento filosófico, un clivaje fundamental entre dos perspectivas muy diferentes sobre cómo el conocimiento ha de ser legitimado, ¿no? Como sabemos, esta distinción, digamos, esto que está sugerido ahí, esto que yo estoy llamando sesgo, es un sesgo muy difundido y que plantea una dicotomía, no una diferencia, sino una dicotomía entre génesis y validez o descubrimiento y justificación, ¿no?
hasta tal punto que confundir eso fue calificado como una falacia, ¿no? Salmon dice, la falacia genética es el error de tratar los puntos del contexto de descubrimiento como si pertenecieran al contexto de justificación. Yo analicé en un trabajo anterior esto básicamente como una maniobra estratégica descarrilada, porque hace pasar, digamos, la negación de un punto de vista, o sea, hace pasar la negación del punto de vista que sostengo como una falacia, como un error lógico, digamos, y no simplemente como alguien que tiene un punto de vista distinto y tengo que dar razones para decir por qué ese punto de vista es incorrecto, digamos, convertir en un error lógico todo lo que los otros piensan me parece que argumentativamente es un poco descarrilado. Bueno, también nos podríamos preguntar, bueno, si argumentar es dar razones para una opinión, ¿se puede superar este sesgo de la teoría de la argumentación? Que esto que estoy llamando un sesgo, ¿no? Porque argumentar es dar razones. ¿Y dar razones para qué? Para un punto de vista que tengo. Yo diría que, en principio, es necesario superarlo, fundamentalmente porque hay prácticas que yo creo que en algún sentido son prácticas de la investigación, básicamente las prácticas de la argumentación, que son básicamente la investigación y la deliberación, algunas formas de deliberación por lo pronto, en las que eso no es así, es falso, digamos, que se parta necesariamente de un punto de vista, ¿no? Entonces, si esas prácticas existen y la lógica puede abordarlas, entonces no hay, no sé, por ahí es necesario, es un poco exagerado, pero o sea, vale la pena hacerlo, digamos, es parte del objeto que podríamos necesitar. Además, me parece que es deseable, y acá estoy pensando en la dimensión más pedagógica y política, que tiene que ver con la preocupación que me genera muchas veces la forma en que se conducen ciertas discusiones en las clases de teoría de la argumentación, donde muchas veces partir de un punto de vista lleva a buscar premisas universales, principios de las cuales casi deducir la conclusión, y creo que muchas veces tiende a polarizar las discusiones y a anquilosar los puntos de vista, porque yo tengo un punto de vista que lo tengo y mi rol es defenderlo, y entonces busco premisas para defenderlo, y cualquier premisa que me sirva, voy con eso. Entonces me parece que además es deseable. Otra cosa que me parece interesante, bueno, por ahí ponía un ejemplo de la discusión sobre el aborto, que muchas veces bueno, yo estoy a favor del aborto, porque, bueno, mi cuerpo, mi decisión. Entonces, en Argentina ese debate ha sido muy así y se plantea como una afirmación muy rotunda, que luego como argumento resulta muy malo, porque entonces después viene otro candidato que está proponiendo legalizar la venta de órganos y dice, bueno, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Si quiero vender el órgano, es mi cuerpo, mi decisión, ya está. Y creo que eso muestra una falta de sensibilidad al contexto y básicamente al problema, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema frente al cual la legalización o prohibición del aborto pretende ser una respuesta, digamos? ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, también me parece que superar el sesgo es posible, y creo que el modelo de la teoría de la investigación o de la deliberación o del pensamiento reflexivo propuesto por el filósofo pragmatista John Dewey es un modelo, digamos, que en algunos sentidos es viejo y, digamos, necesita readecuación y redefinición, pero me parece que ahí hay un modelo interesante. Bueno, entonces esto lo salto solamente, creo que es posible superar este sesgo siguiéndolo más a John Dewey. Y por último, entonces, una advertencia, obviamente que superar el sesgo, lo que estoy proponiendo no es abandonar todo lo anterior, digamos, ¿no? Sino ampliar la mirada, considerar más sistemáticamente las formas de la argumentación, la cuestión de la argumentación y la investigación. Acá pensé que por ahí una objeción podría ser si por ejemplo, esta concepción de Walton y Crave de la investigación y de la deliberación como formas de argumentación no ofrece ya eso que estoy proponiendo. Y en cierto sentido sí, pero a mí no me gusta, digamos, llamar a la investigación una forma de diálogo. Digamos, creo que la investigación implica necesariamente diálogo, pero es algo más que un diálogo, digamos. Fundamentalmente, uno puede decir, bueno, primero la primera cuestión, porque es un diálogo acerca de algo.
Y como es un diálogo acerca de algo, por ejemplo, no es algo que se pueda resolver simplemente dialogando. Hay que ir a buscar información, hay que ir a hacer experimentos, hay que ir a hacer otro tipo de actividades argumentativas, digamos, o lógicas, mejor dicho, que creo que la idea de que es una forma de diálogo les hace un poco de violencia a ese tipo de prácticas. Bueno, nada, esto hay otra cuestión que me resultaba interesante señalar, pero lo voy a dejar porque me imagino que ya estoy pasado de tiempo o justo. Solamente me parece que dado el desarrollo que fui haciendo, me resulta interesante recuperar la palabra lógica más que argumentación por esta mirada más amplia, pero remitiendo fundamentalmente al logos, ¿no? A la idea de discurso racional, digamos, ¿no? Pensar una teoría del discurso racional más que una teoría de la argumentación en sentido estricto, que me parece que es un fenómeno más acotado dentro del campo que nos compete. Así que bueno, lo otro lo dejo. Muchas gracias.